Bienvenidos a su clase de Historia de las sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior con MIPEMS 2025. Esta es la sesión 7 y se compone de los 5 temas que aparecen en pantalla. Les recuerdo mi nombre, Tania Karina Zúñiga Soriano. Comencemos con el primer tema. Causas de la intervención francesa e imposición del Segundo Imperio Mexicano. Las causas, como pueden ver en pantalla, son varias, como que el erario público no alcanzaba para solventar los gastos del ejército, los gastos que se hicieron durante la guerra de reforma y la venta de los bienes de la iglesia nacionalizados y la reducción de los salarios de los burócratas. Sin embargo, la más importante de todas ellas es el pago de la deuda externa. ¿Por qué? Porque este sirvió de justificación para intervenir países diversos en territorio nacional. Durante este periodo hubo dos grupos que se disputaron el control y la dirección del país. Estos fueron los liberales y los conservadores. Los liberales optaban por una república y tenían como miembro dirigente a Benito Juárez. También contaban con el apoyo extranjero, el apoyo de los Estados Unidos. Y por el otro lado, los conservadores optaban por una forma más tradicional y una forma de gobierno que ya conocían, que era el imperio. ¿Sí? Querían volver a formar un imperio basado en algún representante europeo. Por ello, tuvieron a Maximiliano de Habsburgo como representante principal. No es de esperarse, debido a que este grupo estaba formado por un sector de la política anterior, además de otro sector importante que pertenecía a la Iglesia Católica, y ellos se basaron en las tropas francesas como apoyo, como ayuda para poder lograr esta empresa que era el imperio. Los conservadores consideraban que México tenía las condiciones para establecer un gobierno monárquico, el cual tenía que ser moderado, hereditario y con un príncipe católico, sobre todo, que tenía que ser de Europa. Es así como se le ofrece el puesto al archiduque de Austria, Fernando Maximiliano. Él aceptaría solamente a través de unos acuerdos, o mejor dicho, del Tratado de Miramar, firmado en el mismo lugar el 3 de octubre de 1863. Las acciones del emperador prontamente desilusionaron a los conservadores, ya que no solamente se negó a anular las leyes de reforma, sino que también incluyó en su gabinete a varios liberales moderados. Y lo peor para los conservadores es que ratificaban los principios de la reforma y la separación entre el Estado y la Iglesia, la nacionalización de los bienes de la misma y la libertad de opinión y de cultos. Es decir, a leguas se notaba que Maximiliano era de pensamiento liberal más que conservador, algo que no esperaban y que no les gustaba a los conservadores. Algo que debe de quedar claro es que el único emperador del Segundo Imperio fue Maximiliano I. Como bien decía en la diapositiva anterior, él se encargó de seguir con los principios de las leyes de reforma y también amplió la acción de los registros civiles y estableció los derechos laborales. El fin de la intervención francesa y del gobierno es así como entre marzo y mayo de 1867 las tropas republicanas, comandadas por el general Mariano Escobedo, asediaron la ciudad de Querétaro, en donde se refugiaban Maximiliano y dos de sus generales, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Sin embargo, el 15 de mayo los republicanos tomarían Querétaro y Maximiliano fue hecho prisionero al lado de sus dos generales. Para el 15 de junio de 1867, la Ciudad de México fue tomada por los republicanos, y para el 15 de julio de ese mismo año entra por fin en la ciudad Benito Juárez como presidente de la República, marcando así el fin del Segundo Imperio Mexicano. Este mapa muestra lo convulsa que fue la segunda mitad del siglo XIX, desde las intervenciones francesas, marcando también así en este mapa
el Segundo Imperio Mexicano, que abarca de 1864 a 1867. Las ciudades están en los puntos verdes y la parte que está conformada de azul tiene que ver con lo que fue el ala conservadora y en donde se mantuvo o donde se respetó el Segundo Imperio Mexicano. Este otro mapa nos muestra más a detalle precisamente los territorios que se marcan en anaranjado como el ala liberal, ¿sí? Los que estaban en resistencia a la intervención francesa, mientras que en verde otra vez la ala conservadora que optaba por el Segundo Imperio Mexicano. También los focos de resistencia en color gris y todo lo que fue el territorio liberal, es decir, el norte y una parte del sur del territorio mexicano. Esta imagen es del fusilamiento de Maximiliano y de Miguel Miramón. Maximiliano se encuentra al medio de los dos hombres, que son los generales conservadores, y aquí podemos ver cómo se supone que el pueblo está viendo este pues hecho tan atroz, ¿no? El fusilamiento de una persona. Sin embargo, también este acontecimiento hay que decir que se dio en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y aún ahí se puede ver la tumba de Miguel Miramón y Tomás Mejía. Esta línea de tiempo marca algunos de los acontecimientos que se suscitaron durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. El primero de ellos, y tal vez el más importante, fue la suspensión del pago de la deuda externa el 17 de julio de 1861. Gracias a esto, muchos países encendieron las alarmas, como Inglaterra, Francia y España, que decidieron reunirse en la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861 y allí formaron la Alianza Tripartita. Esta alianza se forma con el fin de saber qué va a pasar con la deuda de México hacia sus respectivos países. Es así como en diciembre de 1861 y los primeros días de 1862 desembarca en Veracruz la Alianza Tripartita. El 19 de febrero de 1862 ya logran hablar con el gobierno mexicano y firman los tratados preliminares de la Soledad. Estos tratados mencionaban que México no negaba su deuda, pero que no tenía dinero para pagarla, por lo que ya hemos visto el convulso periodo independentista de México, que tuvo consigo muchas guerras al interior y que dejó al pueblo sin dinero. Es entonces que el 19 de abril de 1862 se rompe la alianza tripartita, mientras que España e Inglaterra parten a sus países con este acuerdo firmado de los tratados de Soledad. Para el gobierno francés dicen no, yo no quiero esperar y este es un buen momento para poder intervenir en México, y avanzan de Córdoba hacia Orizaba. El ejército francés siguió su camino de Orizaba hacia Puebla, y es así como el 5 de mayo de 1862 logran llegar a Puebla de Los Ángeles, pero también son derrotados por el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza. Sin embargo, un año y 12 días después, en mayo de 1863, los franceses logran tomar Puebla, y ya para el 10 de junio de 1863 entran a la capital mexicana. Es así como para el mes siguiente de ese mismo año la Asamblea de Notables lee las condiciones para el establecimiento de la monarquía. Mientras tanto, el 3 de octubre de 1863, un grupo de conservadores se encontraría en el castillo de Miramar con Maximiliano. A él se le ofrecería la corona mexicana y aceptaría firmando los tratados de Miramar. Es así como en junio de 1864 arriban a la Ciudad de México. Mientras tanto, de la misma Ciudad de México, del mismo lugar, parte Benito Juárez hacia San Luis Potosí, comenzando así su gobierno itinerante. El 19 de junio de 1867 cae el Imperio Mexicano y se ejecuta a Maximiliano al lado de sus dos generales conservadores, Miguel Miramón y Tomás Mejía.
El 15 de julio de 1867 entra triunfalmente Juárez a la ciudad, inaugurando así la República restaurada. La República restaurada, de 1867 a 1876. Antes de iniciar con la República restaurada, les dejo aquí este mapa en donde se muestra el paso del presidente Juárez y su gobierno hacia el norte del país con el fin de restablecer la República durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. El último lugar en donde se encontró Benito Juárez fue en El Paso, Texas. ¿Esto por qué? Pues para así poder obtener la mejor ayuda de los Estados Unidos ante dicha intervención. Siendo así, comencemos con este otro tema. El gobierno itinerante tuvo como característica la peregrinación del presidente Juárez hacia el norte. Sin embargo, este desplazamiento no fue fácil por los diversos ataques que recibía del grupo conservador. Primero se dirigió a Querétaro, luego a Dolores Hidalgo y San Luis Potosí, pasando por Saltillo y Monterrey, hasta llegar, como ya les había comentado, a El Paso, Texas. Debemos recordar que Juárez había sido presidente y que su periodo concluyó el 1 de diciembre de 1865. Sin embargo, él decide hacerse del cargo hasta que se puedan celebrar las elecciones. Ante este acto protestó el general González Ortega, presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien por derecho le correspondía ocupar la presidencia, porque esto estaba establecido en la Constitución, que al no poderse celebrar elecciones y no tener un presidente, de facto, el que asumía esta condición sería el presidente de la Suprema Corte. Entonces, pues este es uno de los movimientos o de las estrategias polémicas de Benito Juárez. Durante la República restaurada se crearon tres facciones liberales. Por un lado tenemos a los juaristas, que apoyaban a Benito Juárez. Estos eran el gabinete conformado de civiles constitucionalistas que buscaban mayor participación en la vida política y que apoyaban el hecho de que Juárez se mantuviera en el poder. Un segundo grupo eran los lerdistas, en apoyo a Sebastián Lerdo de Tejada. Ellos apoyaban en cierta medida a Benito Juárez, sin embargo en lo que discrepaban y no estaban de acuerdo, pues era en que Juárez se mantuviera en el gobierno, es decir, querían que se convocara a elecciones y que ellos también pudieran tener una mayor participación en el gobierno. Por último, y no menos importante, están los porfiristas. Este grupo era un grupo militar y que apoyaba en gran medida a Porfirio Díaz porque habían desempeñado un papel importante en la derrota de la intervención francesa. Entonces, estos buscaban tener la hegemonía del poder político, cosa que estarían peleando constantemente. Los problemas no se hicieron esperar. Uno de ellos, y el más importante políticamente hablando, es que Juárez siguió gobernando después de 1867, es decir, luego de que la intervención francesa hubiera culminado con el fin del Segundo Imperio Mexicano. Entonces él decide y sobre todo él se mantiene en el poder hasta 1871. Año en el que se vuelve a reelegir en diciembre de 1871, y este acto causó descontento en Porfirio Díaz y no solamente en él, pero él decide lanzar el Plan de la Noria. En dicho plan abogaba por la antirreelección, es decir, que el presidente no se pudiera reelegir, y también abogaba por el respeto a la Constitución o el apego a la Constitución de 1857. Sin embargo, el plan no fructiferó y Juárez se quedó en la silla presidencial, al menos hasta el 18 de julio de 1872, momento en el que fallece. Cuando muere Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asume como presidente en un periodo de 1872 a 1876, continuando así con el proyecto liberal. Sin embargo, en 1875 y 76 surge el problema de la sucesión presidencial nuevamente. En esta ocasión los contendientes serían Sebastián Lerdo de Tejada, aún presidente, y José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
También Porfirio Díaz, quien se oponía rotundamente a la reelección de Lerdo de Tejada. Entonces es así como él vuelve a sacar otro plan, esta vez es el plan de Tuxtepec, el 15 de enero de 1876. El plan de Tuxtepec desconocía el gobierno del presidente Lerdo de Tejada y a sus gobernadores. Es entonces así que convoca a nuevas elecciones. Sin embargo, el plan lo modifica en Palo Blanco en 1876, donde reconoce que el presidente de la Suprema Corte debería de ser el presidente interino. Esto lo hace porque el presidente interino era nada más y nada menos que José María Iglesias. Sin embargo, el querer hacer migas con José María Iglesias no salió nada bien. Ya para el 20 de noviembre de 1976, Lerdo huye y se refugia en Estados Unidos acompañado de José María Iglesias, quien al no poder llegar a un acuerdo con Porfirio Díaz decide también irse al extranjero. Y Díaz se proclama presidente provisional el 23 de noviembre de 1876, momento en el que entra a la Ciudad de México. Así es como llegamos al Porfiriato, un periodo que se denomina así porque la principal figura de este periodo es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori gobernó de 1876 a 1910-1911. Estas dos fechas últimas son importantes porque en 1910 es cuando inicia la revolución, estalla, y en 1911 es cuando por fin Porfirio Díaz deja el cargo como presidente, firmando un tratado que veremos más adelante. Ahora bien, en este gráfico les dejo los principales periodos o la periodización que se utiliza para estudiar al periodo del Porfiriato. El segundo periodo estuvo a cargo de Manuel Gómez. Sin embargo, esto no causó una gran diferencia, ya que era gran amigo de Porfirio Díaz, y al final el que llevaba la batuta del gobierno pues era el general Porfirio Díaz. Durante el Porfiriato, el país se pacificó, progresó, modernizó y se volvió atractivo para la inversión extranjera. Los lemas que componían este gobierno eran poca política y mucha administración, así como orden y progreso. Tal vez este último sería el más recordado, ya que era un pensamiento positivista. El positivismo fue una corriente de pensamiento que trajo a México Gabino Barreda y muchos otros dentro del grupo de los científicos que veremos más adelante. Imperaba también en este periodo la injusticia social. Estos tres periodos del Porfiriato se enmarcan de 1877 hasta 1900. El primero de ellos, que va de 1877 a 1880, está marcado por la reconciliación con los antiguos conservadores, también por el respeto al principio de la no reelección. ¿Cómo es que se muestra este respeto? Convocando a elecciones y ganándolas así Manuel González. Manuel González gobierna en el segundo periodo del Porfiriato, que va de 1880 a 1884. Las características de su periodo presidencial es que él se comprometió al pago de la deuda inglesa, y esto trajo el desprestigio de su propio gobierno. ¿Por qué? Porque al intentar que se cumpliera con este compromiso, pues el país estaba todavía más golpeado por la falta de dinero. También esto ayudó a que la figura de Díaz se engrandeciera y se le buscara para que volviera a gobernar y volviera a traer un poco del desarrollo de la estabilidad política, económica y social que demostró en el primer periodo. Ahora bien, otra de las particularidades del gobierno de Manuel González es que hubo dos grupos en disputa, ya no como tal conservadores y liberales, pero sí eran los conservadores con los científicos. ¿Por qué? Porque los conservadores pues optaban por estas formas que conocían tradicionales, ¿no? Sin embargo, los científicos estaban más metidos en la modernidad, ¿no? Ellos querían traer todo de fuera, las nuevas técnicas, tecnologías, ciencias, artes, cultura, todo lo que pudiera ser nuevo y que ayudara al desarrollo
político, económico, cultural y sobre todo que ayudara a que el mundo volteara a ver a México como un país que también tenía valor. El tercer periodo, que va de 1884 a 1900, estuvo marcado por una economía y finanzas a flote y una estabilidad política. Es tal vez este periodo el periodo de consolidación de Porfirio Díaz. Sin embargo, aunque aquí no se los escribí, el periodo que va de 1900 a 1911 pues es el que caracterizó y que dio fin al porfiriato. ¿Por qué? Porque es cuando más crudamente se dejaron ver las diferencias sociales, la falta de dinero, la falta de una acción política real que no estuviera coartada por el general Porfirio Díaz. Estas son algunas de las actividades productivas del porfiriato, tales como la industria y la minería. Podemos ver que aquí se trae el nuevo capital extranjero, como por ejemplo en la industria Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y España. También en México la minería se vuelve otra vez una de las actividades importantes, colocando al país dentro del ranking como el primer productor de plata en el mundo para la época. El petróleo es otra de las actividades productivas del porfiriato y en 1901 se realizan las concesiones. Las principales compañías son de origen estadounidense, inglés y holandés. Los ferrocarriles llegaron en 1825 por los ingleses como un medio de transporte y de carga. Sin embargo, se instalaron más de 20 kilómetros y las principales líneas iban de la Ciudad de México hacia la frontera norte. Esto no es coincidencia, ya que los principales inversores eran estadounidenses. La economía al interior del país jugó un papel importante, es por eso que se decide legislar el agio y la desmesura en el cobro de los intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que se reguló todo tipo de actividades que tuvieran que ver con la economía. También se contaron con apoyos económicos a las actividades productivas y se crearon instituciones bancarias importantes como el Banco Nacional de México, el Banco de Londres y México, el Banco Central Mexicano, el Banco de Montreal y el Banco Canadiense de Comercio. Los capitales venidos para esta tarea fueron de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Canadá. También llegaron a nuestro país instituciones comerciales o centros comerciales conocidos hasta el día de hoy como el Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool, y unos que ya desaparecieron como el Centro Mercantil París-Londres y el Puerto de Veracruz. Su origen era en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Otra de las ventajas que trajo la modernidad durante el porfiriato fue la industria eléctrica y el transporte eléctrico, ya que sí se tenía el ferrocarril, pero para el interior de la ciudad se encontraba el tranvía. También llegó con ello la luz y más adelante o al final del porfiriato llegaría también el teléfono. El alumbrado público sería pues una de las grandes proezas del porfiriato también. Ahora no todo es miel sobre hojuelas, porque el campo tenía condiciones miserables, ya que la jornada laboral era de más de 15 horas, además de contar en las haciendas con las tiendas de raya. Estos lugares fungían como lugares de endeudamiento de los mismos hacendados, porque al pagarles a los campesinos se les obligaba a que pagaran, a que compraran todo en la tienda de raya a unos precios exorbitantes que los mantenían como deudores durante toda su vida, haciéndolos pues prácticamente esclavos. La ganadería también tuvo un desarrollo muy aislado y las principales zonas que se pudieron desarrollar fueron Chihuahua, Sonora, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. Las clases sociales tuvieron una muy marcada diferenciación. Estaban los aristócratas que viajaban por el mundo, sobre todo a Europa, se buscaban educar allá y traer todo lo que pudieran, cultura, arte, política, nuevos pensamientos de Europa, mientras que la clase media asalariada se
se podía corresponder con los profesionales, pero había una clase media baja, que estos eran generalmente de familias numerosas, y muy por debajo o hasta abajo de todo estaban los obreros y los campesinos, que estos pues no eran mirados por el gobierno de Porfirio Díaz, por el contrario eran pisoteados. 1900 marcó el nuevo siglo, con el surgimiento de grupos opositores a la reelección de Díaz, como el Grupo Regeneración, que también fue este periódico, y en 1906 se crea el Partido Liberal Mexicano con la intención de poder participar en los comicios. Sin embargo, pues no se les haría realidad. También hay momentos que marcaron este nuevo siglo, como las huelgas de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907. Estas huelgas se dan por las malas condiciones de trabajo, no solamente salariales, sino el tiempo, ¿no? La jornada laboral y los pocos derechos que como seres humanos tenían estos trabajadores. Igualmente aparece el periódico El Aguizote en contestación radical, ¿no? En contestación al gobierno de Porfirio Díaz. La polémica la inició el propio Porfirio Díaz en 1908, cuando decide darle una entrevista a James Cleveland, un reportero estadounidense del Pearson's Magazine de Nueva York. En esta entrevista él deja entrever que no se va a reelegir o que no tiene la intención de reelegirse para el siguiente periodo y así permitir una acción social, una acción política de otros grupos o de otros partidos. Es así como en 1909 se crea el Partido Democrático, ¿no? Con jóvenes porfiristas que postulan a Bernardo Reyes. También surge el círculo anti-reeleccionista que lanzó como candidatos a Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez como presidente y vicepresidente respectivamente. Sin embargo, pese a todos estos movimientos, Díaz anuncia su reelección y la del vicepresidente Ramón Corral. Esto haría que la bomba explotara. Es así como el 5 de octubre de 1910 Madero promulga el Plan de San Luis, nombrado así porque fue en esa ciudad donde Madero comenzó a concebirlo. Sin embargo, este plan fue redactado en San Antonio, Texas, y para evitar repercusiones internacionales le puso el momento de la fecha última en la que estuvo en el suelo mexicano. El plan convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, no solamente para derrocar a Porfirio Díaz, sino también para establecer las elecciones nuevamente. Estos son algunos de los personajes y de los lugares en los que la convocatoria al levantamiento se hizo presente. Sin embargo, en Puebla, el 17 de noviembre asesinan a los hermanos Cerdán, ya que pues se da aviso a las autoridades porfiristas de que estos se van a levantar y los deciden asesinar antes de que ellos se puedan levantar en armas como se había convocado el 20 de noviembre. Este mapa ilustra las diferentes batallas durante el levantamiento de la Revolución Mexicana, la Revolución Maderista, hasta el momento en el que Porfirio Díaz firma su renuncia. La etapa maderista abarca desde la proclamación del Plan de San Luis en 1910 hasta la muerte de Francisco I. Madero. Después de varios enfrentamientos, el grupo maderista logra vencer a las tropas federales en Ciudad Juárez. A esto se le conoce como la toma de Ciudad Juárez. A la derrota, Díaz firma por fin los tratados de Ciudad Juárez, es decir, renuncia como presidente el 21 de mayo de 1911 y se convocan a elecciones siendo Madero electo. Madero restaura el orden constitucional, prohíbe la reelección y establece el sufragio efectivo y popular. La promesa de la lucha campesina fue clave para ganar la elección y el apoyo del grupo agrarista. La facción campesina que apoyó a Madero se fue dando cuenta que Madero no estaba cumpliendo con su plan. Zapata fue uno de los que empezó a darse cuenta de que el prócer revolucionario no estaba cumpliendo y decide
redactar su propio plan, el Plan de Ayala, en el cual desconocía a Madero como presidente y llamaba al campesinado al enfrentamiento armado para recuperar sus tierras, ya que él decía: la tierra es de quien la trabaja. Madero comete varios errores, entre ellos nombrar como comandante militar al general Victoriano Huerta, quien después acordaría con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson para levantarse en contra del mismo Madero y destituirlo. Huerta da un golpe de estado, apresa y asesina a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez, iniciando así el cuartelazo o la decena trágica. Esta pequeña línea del tiempo va desde la proclamación del Plan de San Luis hasta el momento en el que asesinan a Madero e inicia la decena trágica en 1913. Este otro gráfico muestra igualmente más momentos que marcaron la etapa maderista. La etapa huertista estuvo dirigida por Victoriano Huerta. Al inicio de esta, Pedro Lascurain era el secretario de Gobernación, el cual habían designado presidente luego del asesinato de Madero, presidente interino. Sin embargo, solamente estuvo 45 minutos, ya que él decide nombrar como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, para que así él pudiera asumir el papel de presidente interino. Y una vez que hace esto, renuncia Pedro Lascurain. Como todo un general, su periodo es una dictadura que dura solamente un año, de 1913 a 1914. Lo llaman el usurpador, sí, porque precisamente no solamente traicionó a Madero, sino que usurpa el poder. Persiguió a los políticos de la oposición, como ejemplo de ello fue Belisario Domínguez, a quien desapareció luego de que se quejara del gobierno de Victoriano Huerta. Militariza el país y suprime la libertad de expresión. Un militar que le puso freno al gobierno de Victoriano Huerta fue Venustiano Carranza. En 1913 comenzó un movimiento constitucionalista a través del Plan de Guadalupe, el cual planteaba desconocer primero a Victoriano Huerta como presidente, después levantarse en armas y crear al ejército constitucionalista. Después de varias batallas, el ejército federal es derrotado y el 15 de julio de 1914 Huerta renuncia a la presidencia. Se firman los tratados de Teoloyucan en agosto de 1914, que proponen la disolución del ejército federal y se reconoce la victoria del ejército constitucionalista. En octubre de 1914, en Aguascalientes, se reúnen en una convención los principales representantes del constitucionalismo, del villismo y del zapatismo. Es aquí cuando se elige presidente interino a Eulalio Gutiérrez. Los carrancistas se opusieron inmediatamente, sin embargo, los villistas y los zapatistas habían aceptado esta designación. Luego de varias batallas en 1915 en Celaya, la victoria la obtiene el ejército constitucionalista. En 1916 se convoca un congreso constituyente para la elaboración de una nueva constitución que se promulgaría en 1917. Estos son los artículos que se agregaron a la Constitución: el tercero, que habla de la educación pública, laica y gratuita; el 27, que habla de las tierras y los recursos naturales dentro del territorio nacional como patrimonio de la misma nación; y el artículo 123, que habla de los derechos laborales, donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Carranza asume la presidencia el 1 de mayo de 1917. Mientras ocurre la etapa carrancista, el mundo está envuelto en la Primera Guerra Mundial. Es así como Carranza recibe un ofrecimiento de alianza con Alemania mediante el telegrama Zimmermann. Este rechaza la propuesta de alianza y logra que el gobierno de Estados Unidos reconozca su gobierno. Este mapa muestra los diferentes grupos y sobre todo las diferentes batallas que tuvieron lugar durante la Revolución Mexicana. Al final
De la etapa carrancista surgió el caudillismo. Este término se utiliza porque hay diferentes jefes buscando el poder de la nación, así como levantamientos en contra del presidente en turno, generando alianzas y asesinatos. El 10 de abril de 1919 en Cuautla, Morelos, es asesinado Zapata. Este acto genera suspicacia en la población hacia Carranza, diciendo que tal vez él fue el que mandó a matar a Zapata. Es por esto que el 23 de abril de 1920 en Sonora, mediante el Plan de Agua Prieta, Obregón de la Huerta y Plutarco Elías Calles desconocen el gobierno de Carranza. Ya para el 21 de mayo de 1920 asesinarían a Carranza. En 1923 Adolfo de la Huerta se proclama en contra del gobierno de Obregón mediante la rebelión de la Huertista. Obregón se apoyó sin embargo en grupos obreros como la Confederación Regional Obrera Mexicana conocida como la CROM y la Confederación General de Trabajadores conocida como la CGT. Esto era un apoyo al campesinado que antes no se había tenido. Obregón creó la CEP el 3 de septiembre de 1921 mediante un decreto y fomentó así también el muralismo y otras artes. La Revolución Mexicana dejó estragos no solamente al interior de la República Mexicana, sino también al exterior. El vecino del norte fue afectado y las relaciones diplomáticas se dejaron de tener. Es por eso que mediante los tratados de Bucareli firmados el 13 de agosto de 1923, pero que iniciaron sus pláticas desde el 15 de mayo, es que se buscaría el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Surge el condicionamiento de los Estados Unidos para reconocer al gobierno mexicano a través del pago por los daños que pudieron sufrir en las propiedades en México los inversionistas estadounidenses a causa de la Revolución Mexicana, así como reanudar también el pago de la deuda externa. El siguiente a gobernar sería el general Plutarco Elías Calles, quien lo hace de 1924 a 1928. Durante su gestión se creó el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de Crédito Agrícola, la Comisión Nacional Agraria, la Comisión Nacional de Aguas y la Comisión Nacional de Caminos. Durante este periodo se promulgó la Ley Calles, que decretaba la expulsión del clero, el cierre de templos e iglesias y de escuelas católicas, dando lugar a lo que se conoce como Guerra Cristera en 1926. Esto porque la población no estaba de acuerdo en que vituperiaran la religión que profesaban. En 1927, el general Álvaro Obregón logra que se modifique el artículo 82 para permitir un segundo mandato presidencial, pero este mandato presidencial sería alterno y no consecutivo como lo había hecho el general Díaz. Sin embargo, esta pequeña alteración logró una gran inconformidad de grupos militares que aspiraban a la presidencia. Álvaro Obregón logró su reelección. Sin embargo, el mismo día que celebraba su triunfo electoral en un restaurante en San Ángel, fue asesinado por José León del Toral el 17 de julio de 1928. Después del asesinato de Álvaro Obregón, Calles se dio a la tarea de reformar el país, hacerlo que pasara del ámbito político militar al político civil. Esta etapa de la vida se conoce como Maximato, que corre de los años 1928 a 1934. En ella, Calles controló la vida política de México a través de la institucionalización. Le apodaron el jefe máximo o el jefe máximo de la revolución, y su gobernanza fue de forma indirecta. También se creó el Partido Nacional Revolucionario. Durante el maximato gobernaron 3 presidentes. El primero de ellos fue Emilio Portes Gil, de 1928 a 1929. Decretó la autonomía de la Universidad Nacional y buscó la paz entre su gobierno y el arzobispado, para dar así fin a la Guerra Cristera. El segundo de ellos sería Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932.
Él fue acusado de fraude en su elección, sin embargo, fue apoyado por Calles y el Partido Nacional Revolucionario, dejando en claro que el partido oficial era pieza clave para el paso de un presidente a otro. Por último, y no menos importante, está Abelardo Rodríguez, que gobernó de 1932 a 1934. Dentro de sus aportes a la historia fue el haber hecho el proyecto de inclusión de la educación sexual en primaria por la reforma al artículo 3. También fundó el Departamento Agrario, la Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios. Igualmente pactó con el Partido Nacional Revolucionario la creación de un plan sexenal que entró en vigor al iniciar la presidencia de Lázaro Cárdenas. El plan sexenal buscaba primordialmente el fortalecimiento del poder ejecutivo y extender también el periodo presidencial de 4 a 6 años. Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que gobernó bajo el plan sexenal de 1934 a 1940. El corporativismo fue uno de los aspectos fundamentales de su gobierno, pues generó una dotación de tierras nunca antes vista y la creación del ejido colectivo. Durante su gobierno se fundó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con el liderazgo inicial de su fundador Vicente Lombardo Toledano. A esta confederación se agremiaron múltiples sindicatos, se recuperó el salario y por lo tanto el mercado interno. El 1 de enero de 1936 es una fecha importante ya que se fundó el Instituto Politécnico Nacional, con el lema La técnica al servicio de la patria. El 3 de febrero de 1939 se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1938 se fundó la Confederación Nacional Campesina, la CNC, donde se exigió el apoyo del Estado a favor del reparto agrario. El ejido fue el común denominador dentro de esta administración. Uno de los momentos más emblemáticos del gobierno de Lázaro Cárdenas es el del 18 de marzo de 1938, momento en el que se expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad nuevamente de los mexicanos. Las compañías petroleras se negaron a acatar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que favorecía el pago de mejores salarios a los trabajadores de la industria. Este acto fue un acto de defensa del patrimonio nacional y simbolizó la soberanía nacional, así como unir una vez más al campesinado, a la clase media y también a la clase alta, no a todos, solamente una sección. En esta y las siguientes diapositivas te dejo ligas para que puedas consultar más acerca de los diferentes momentos de la historia de México. Como puedes ver, estas ligas te remiten a videos en los cuales puedes apreciar un poco de la vida de los personajes históricos que acabamos de mencionar. En las ligas también encontrarás mapas que te pueden ilustrar muchísimo mejor los acontecimientos mexicanos. La primera liga que aquí ves, México, la historia de su democracia, parte 1, te remite precisamente a este video. Sin embargo, ahí se encuentran varios más que aluden a la vida postrevolucionaria. Son muy interesantes, son algo largos, pero vale la pena revisarlos. Por último, te dejo estos dos códigos QR que contienen ejercicios para que pongas a prueba tus conocimientos. Sin más que decir, te deseo éxito en tu aprendizaje y éxito en tu próximo examen. Se despide de ti tu profesora de historia, Tania Karina Zúñiga Soriano. Hasta pronto.